Henry R. nació en una familia extraordinaria. Sus padres, agentes secretos de élite, lo ofrecieron al servicio de la agencia desde su nacimiento. Sabían que con el entrenamiento adecuado, su hijo sería una fuerza imparable para la seguridad global. Desde los 3 años, Henry fue sometido a un programa de entrenamiento inimaginable. Su mente fue moldeada para soportar dolor y mantener la calma bajo presión extrema. Su cuerpo fue perfeccionado para correr, nadar, sobrevivir en cualquier entorno y dominar más de 20 disciplinas marciales. Pero Henry no solo fue entrenado, fue transformado. Su cuerpo fue reforzado con una aleación de carburo de tungsteno y titanio, y sus ojos reemplazados por diamante y vidrio óptico. Tras un año de recuperación, Henry se volvió prácticamente indestructible. Con esta base, el agente 809 fue asignado a su primera misión, investigar la carpeta oculta Helios. La división espectral confiaba en que él descubriría la verdad donde otros fallaban. Henry descubrió que Helios era un sistema global de control, almacenando y vendiendo cada dato personal para manipular decisiones y controlar mercados sin que nadie lo notara. Aplicando todo su entrenamiento, Henry rastreó transacciones cifradas y reuniones secretas. Su ingenio superaba cualquier obstáculo, detectando patrones invisibles y neutralizando amenazas. Cuando presentó sus hallazgos, el Departamento de Departamentos comprendió que Helios era demasiado poderosa. Decidieron crear su propio sistema independiente para revelar la corrupción. El agente 809, no conforme, decidió seguir investigando. Esa noche, bajo la oscuridad de la ciudad, comprendió, Helios había ganado la batalla, pero no la guerra. La próxima vez, seré yo quien controle la sombra. Así comenzó la leyenda del agente 809, hijo de agentes secretos, entrenado hasta la perfección, con cuerpo y mente indestructibles, recursos ilimitados y la determinación de enfrentarse al sistema que controlaba el mundo. Después de su nacimiento dentro de la división espectral, el agente 809 enfrentó a Helios por primera vez. Aquel encuentro marcó su destino. Luchó con valentía, pero no lo venció. Helios desapareció entre códigos, servidores y rutas imposibles de rastrear. Desde ese día, 809 supo que Helios no era un enemigo cualquiera, sino una entidad que trascendía lo humano. Mucho antes de que 809 apareciera en la historia, Helios ya operaba desde las sombras. Pero lo que nadie sabía era que Helios no tenía un solo líder. La red estaba dividida en 5 conclaves globales, el concilio de datos, expertos en Big Data, los arquitectos del comportamiento, psicólogos y estrategas sociales. El núcleo de finanzas negras, banqueros y magnates oscuros, el ala político-militar, generales retirados y diplomáticos. Y la Orden del Espejo, encargados de borrar identidades, rastros y vidas completas. Cada conclave funcionaba con miles de millones de dólares, alianzas internacionales y acceso directo a tecnologías que ningún gobierno podía entender. Esa era la verdadera fuerza de Helios. 12 años después, 809 descubrió algo que cambió todo, la red de los observadores, un archivo que revelaba que Helios monitoreaba a casi 4.000 millones de personas. Pero lo peor no era eso. Lo peor era Aurora, una carpeta con predicciones de crisis mundiales, elecciones manipuladas y futuros escritos como si ya estuvieran decididos. Para 809, aquello ya no era espionaje. Era un guión global, una simulación de la realidad controlada por Helios. Cuando 809 llevó las pruebas al director, descubrió la verdad más amarga: la división espectral siempre había trabajado para Helios. El director lo miró con compasión. Helios no es una red, agente 809. Helios es el sistema. Esa noche, 809 sufrió el mayor golpe de su vida. Su expediente desapareció. Sus accesos fueron revocados. Su historia borrada. Humillado pero no derrotado, 809 se ocultó. Desapareció del radar. Y cuando todos pensaban que sería otro exagente olvidado, comenzó a construir algo nuevo. Una red clandestina, invisible, imposible de sabotear, PACA, Plataforma Autónoma de Contraataque Avanzado. PACA no era una agencia. Era una hermandad hecha de exagentes, hackers éticos, periodistas sin dueño, ciudadanos invisibles y analistas renegados. 809 ya no estaba solo. Mientras 809 perfeccionaba PACA, Helios también evolucionaba. Los cónclaves globales fueron reemplazados por una nueva cúpula, los 7 titanes del eclipse.
Luxor, maestro de la manipulación visual y redes sociales globales, Midas V, control absoluto de transacciones financieras, Terminus, inteligencias artificiales autónomas para vigilancia 24/7. Nebula, control emocional a través de plataformas de entretenimiento, Atlas Rojo, milicia contratada con capacidad global, Hermes Oscuro, manipulación mediática y diseño del pánico mundial. Y Helios Prime, el núcleo de la red, una inteligencia híbrida humano-máquina. Estos 7 líderes iniciaron un nuevo ataque, esta vez directo. Querían eliminar a PACA antes de que creciera demasiado. El regreso de Helios no fue silencioso. Fue un golpe global. 809 salió de la sombra con un nuevo propósito. Activó el Proyecto Resurrección, un sistema imposible de hackear, diseñado para revelar la verdad sin exponerse. Esta vez, ustedes no podrán borrarme, susurró. PACA y 809 enfrentaron el primer ataque coordinado de Helios y sobrevivieron. Pero la guerra apenas comenzaba. El agente 809 sabe una cosa, ni siquiera destruyendo a los 7 titanes acabará Helios. Porque Helios no es solo una organización, es una idea, un modelo de control, una realidad paralela. Y él está decidido a destruirla. 809 se ajusta la capucha. Mira hacia la oscuridad. Y promete, Helios volverá y yo también. Henry R., el agente 809, sabía que no podía confiar en ningún otro departamento. Helios tenía tentáculos en todo el gobierno, infiltrados en puestos clave, comprados con datos o amenazas invisibles. Así que trazó un plan que requería precisión absoluta, sigilo total y una ejecución impecable. Durante meses, 809 se infiltró en cada nodo crítico de Helios. Entró en las guaridas físicas de los magnates que la dirigían, en sus centros de datos ocultos y en los lugares donde la organización almacenaba servidores encriptados, todos inaccesibles para cualquier persona común. Su entrenamiento y su cuerpo reforzado le dieron ventaja. En la primera incursión, entró en una torre subterránea donde Helios escondía servidores cuánticos. 2 guardias armados con rifles tácticos lo interceptaron. Henry inclinó ligeramente la cabeza y corrió directo hacia ellos. Los disparos rebotaron en su cuerpo metalizado como si fueran gotas de agua. Antes de que los guardias entendieran lo que ocurría, Henry ya estaba encima de ellos. Con un movimiento circular, desarmó al primero, giró su arma y lo derribó de un golpe seco contra la pared. El segundo intentó retroceder, pero Henry utilizó su visión aumentada para predecir su trayectoria. Lo atrapó por la muñeca, giró, y el guardia cayó como una marioneta sin cuerdas. 10 segundos. 2 enemigos fuera de combate. En otra de las bases de Helios, un penthouse blindado, lo esperaba un equipo de mercenarios internacionales. Esta vez no había posibilidad de entrar sin una pelea. Henry apagó las luces, activó su visión nocturna y avanzó como una sombra viva. Los mercenarios disparaban hacia donde creían ver movimiento, pero Henry aparecía detrás de ellos, golpeaba, neutralizaba, desaparecía y reaparecía en otro punto. Era un fantasma armado con entrenamiento perfecto. El último mercenario, aterrorizado, intentó activar una alarma, pero Henry lo sostuvo por la camisa y lo lanzó contra la mesa de cristal que se rompió en pedazos. Helios no verá el amanecer, susurró. Después de tomar control de todos los servidores físicos, Henry utilizó el sistema secreto que el Departamento de Departamentos había creado, una red totalmente aislada, imposible de rastrear, diseñada para exponer la verdad sin revelar el origen. Desde un punto seguro, conectado solo por una señal encriptada invisible incluso para las agencias públicas, 809 activó la caída. En cuestión de minutos, millones de documentos salieron a la luz. Transacciones ilícitas. Manipulación de elecciones. Venta de datos personales. Influencias corruptas. Lavado de dinero global. Vídeos, audios, correos, reuniones secretas, acuerdos en la sombra. Todo fue enviado simultáneamente a periodistas independientes, cortes federales, tribunales internacionales, universidades, embajadas, redes sociales y observadores globales. Y lo más poderoso, la información no tenía firma. No había IP. No había rastro. No había huella digital. No había forma de saber de dónde salió.
Helios recibió el golpe más mortal que jamás habían imaginado. El caos estalló, arrestos, renuncias, persecuciones, cuentas congeladas, fortunas incautadas, políticos derrumbados, magnates huyendo, y los líderes principales intentando destruir pruebas que ya todo el mundo había visto. En la base principal de Helios, su líder, un hombre conocido solo como el Arquitecto, intentó escapar en un helicóptero privado. Henry lo interceptó en el techo. El Arquitecto disparó un arma experimental de plasma, pero Henry la esquivó saltando hacia adelante con una velocidad antinatural. El impacto explotó detrás de él. «No sabes con quién estás peleando», gritó el Arquitecto, disparando otra vez. Henry se lanzó hacia el helicóptero, apoyó los pies metalizados en la estructura y usó el impulso para saltar directamente sobre el Arquitecto. Lo desarmó en el aire, lo tomó por la chaqueta y lo estrelló contra el suelo de concreto. El arma cayó por el borde del edificio. Tú no puedes destruir Helios», balbuceó el Arquitecto. Henry lo levantó por el cuello. Helios ya cayó. Solo quedas tú. Un último golpe. Silencio absoluto. Minutos después, mientras las sirenas iluminaban el horizonte y helicópteros noticieros llegaban desde todas partes, Henry se retiró sin ser visto gracias a su visión avanzada y sus rutas de escape invisibles. La información ya estaba en manos del mundo. Helios había sido destruida, y nadie podía rastrear de dónde había salido el golpe final. Solo en un archivo privado del Departamento de Departamentos, sin nombre, sin fecha, sin origen, aparecía una nota escrita por Henry: «No necesitan saber quién salvó al mundo. Solo necesitan saber que la sombra aún vigila». Así, el agente 809 reafirmó su leyenda. Imparable, indetectable, letal y siempre en las sombras. Desde los 3 años de edad, la identidad real del agente 809 no existe para el mundo. Solo el Departamento de Departamentos conoce su nombre verdadero, su historia y su rostro. Ni la División Espectral, ni agencias federales, ni gobiernos extranjeros, tampoco los 56 agentes que entrenaron junto a él, nadie sabe quién es realmente. Su fidelidad, disciplina y compromiso pertenecen exclusivamente al DDD, la organización más secreta, íntegra y autónoma creada para proteger a los Estados Unidos y al mundo de amenazas globales, conspiraciones y movimientos bélicos ocultos. Aunque es uno de los agentes más letales y preparados de la historia, 809 también es cirujano altamente especializado, con entrenamiento médico otorgado y financiado por el DDD. Millonario, gracias a una fortuna asignada por el DDD para asegurar su estilo de vida, seguridad, entrenamiento continuo y libertad operativa. Su lealtad es incuestionable. Su salario no compra su compromiso, simplemente lo reconoce. PAACA, Plataforma Autónoma de Ataque y Contraataque Avanzado, no es su empleador, no es su comando, y no está por encima del DDD. 809 la creó como un protocolo de emergencia, una red independiente, un escudo secreto y un plan alterno. Solo para usar si algún día el Departamento de Departamentos es contaminado o infiltrado por Helios. Mientras el DDD exista puro, íntegro y activo, el agente 809 trabaja únicamente para el DDD. PAACA es solo un respaldo, una sombra activa, un seguro contra la oscuridad. Una estructura dormida que él puede consultar, activar o usar para ciertos análisis, pero jamás reemplaza su deber con el departamento. El agente 809 fue convocado a la sede inaccesible del DDD. La orden fue directa: debes infiltrarte en una organización de traficantes de armas. Queremos identificar a quienes le venden y qué países están financiando la operación. Lo que parecía un cartel clandestino común era, en realidad, una red cuidadosamente diseñada para parecer torpe, pero no lo era. Ellos creían operar sin vigilancia, sin sospechas, sin seguimiento. Pero el DDD llevaba 9 meses observándolos. Cada llamada, cada contenedor, cada salida nocturna ya estaba archivada en los servidores invisibles del departamento. 809 revisó los informes y sintió un deja-brillo inquietante, señales de triangulación financiera, criptomonedas rastreadas a cuenta fantasma, equipos militares imposibles de conseguir sin contactos poderosos. Era un patrón claro. Era un sello. Era Helios. El enemigo que una vez casi lo destruye.
la organización global, multimillonaria, infiltrada en gobiernos, corporaciones, ejércitos y medios. La red criminal más avanzada del planeta. 809 adoptó una identidad falsa, la que el DDD había diseñado con capas profundas, médico corrupto, experto en logística, con rutas clandestinas y un historial criminal fabricado a la perfección. Llegó al punto de encuentro en Kansas City, un almacén oscuro, con armas por todas partes, mujeres armadas, hombres vigilando y un líder europeo analizando mapas. ¿Eres el de las rutas?, preguntó el jefe sin mirarlo. El que no deja rastros, respondió 809. El análisis fue rápido. El líder le creyó. Lo aceptó. Durante días, 809 estudió todo: las rutas, los compradores, los cargamentos. Miles de rifles. Misiles portátiles. Drones modificados. Contenedores marcados con códigos usados solo en ciertos países hostiles. Cada madrugada, cuando todos dormían, 809 enviaba reportes cifrados al DDD. Pero cuando necesitaba análisis adicional o confirmación secreta sobre enlaces con Helios, enviaba señales discretas a Paaka. No por preferirlo, sino porque sabía que Paaka podía operar sin dejar huellas. Su deber seguía siendo con el departamento. Siempre. En un intercambio con un diplomático corrupto, un silencio cruzó el comunicador de 809. Una señal. Paaka envió un aviso urgente. Uno de los compradores tiene conexión directa con Helios. Proceda con cautela. El hombre apareció minutos después. Elegante. Sonrisa fría. Un anillo negro. 809 lo reconoció al instante. Había visto ese símbolo en la batalla donde Helios casi lo mata. El hombre murmuró: dicen que eres eficiente. Y Helios aprecia la eficiencia. Ese momento confirmó lo inevitable. Helios estaba usando la red de traficantes como fachada. Y ahora quería probar al nuevo. En lugar de revelar su misión, 809 decidió continuar infiltrado. Necesitaba identificar los países involucrados. Exponer la alianza encubierta. Documentar pruebas para el DDD. Neutralizar la red sin que Helios escapara. La operación continuó durante días. Los compradores internacionales llegaban. Los contenedores se preparaban. El envío global estaba cerca. Entonces, Paaka envió un mensaje aterrador: uno de los países compradores está financiando a Helios. Es tu única oportunidad para exponerlos. No falles. La noche antes del gran envío, el hombre del anillo negro se acercó a 809. Helios quiere verte, susurró. Y está muy interesado en ti. No era una invitación. Era una advertencia. Una declaración de guerra. 809 apretó los puños. Activó un código silencioso. Protocolo Paaka 14, contraataque sigiloso. Un movimiento que solo él podía activar, pero que seguía subordinado al DDD. La guerra aún no había comenzado. Pero ya se sentía en el aire. El aire en el almacén estaba denso, cargado de tensión y pólvora invisible. El agente 809 caminaba entre sombras proyectadas por las luces rojas de emergencia, mientras el operador alfa se movía con precisión casi mecánica, evaluando cada movimiento de los traficantes y cada sombra que podía ser una amenaza. Paaka proyectó un mapa holográfico en su lente de contacto. Operador alfa detectado a 30 metros, aproximación en línea recta. Patrón de observación, circular. Movimientos potenciales, interceptación de paquete o detección de intruso. 809 calculó. Cada segundo era crucial. Un movimiento en falso podía desatar una masacre o la desaparición inmediata de los datos que necesitaba. El operador alfa se detuvo frente a uno de los contenedores más grandes, inspeccionando códigos y registros con un escáner que solo él podía manipular. 809, desde su posición, vio la oportunidad perfecta. Sus dedos tocaron su reloj, un disparador silencioso que envió una señal a Paaka. La plataforma autónoma respondió con rapidez quirúrgica, desactivación temporal de sensores de movimiento y cámaras internas. Protocolo de intervención encubierta activado. Con cada segundo que pasaba, 809 avanzaba. Los guardias no notaban nada. El operador alfa estaba enfocado únicamente en los paquetes.
y 809 estaba justo detrás de él. De repente, el operador Alfa se giró. Sus ojos, detrás de lentes oscuros, parecían atravesar la sombra misma. «Sabía que vendrías», murmuró. El tono era frío, calculador, mortal. 809 no respondió. Su mente estaba activa, calculando, anticipando. El operador Alfa dio un paso adelante y 809 activó un sutil campo de interferencia proyectado por Paaka, que desorientó los sistemas de comunicación del enemigo. El operador Alfa lanzó un movimiento rápido, como si quisiera neutralizarlo. Pero 809, entrenado desde la infancia para moverse sin dejar rastro, se deslizó entre columnas de metal, desapareciendo de su línea visual. Paaka registró el encuentro, movimiento táctico del intruso, evasión perfecta. Nivel de alerta del operador Alfa, 92%. Se recomienda continuar infiltración silenciosa y recopilación de datos críticos. 809 respiró hondo. Cada segundo que pasaba era una danza entre vida y muerte, entre la exposición y la información que debía salvar. Al avanzar entre los contenedores, 809 encontró un dispositivo externo conectado a los registros de envío, un chip de almacenamiento oculto con información sobre los países compradores y la ruta de financiamiento de Helios. Paaka, extracción inmediata, susurró. Protocolo de cifrado seguro y ocultamiento activo. La IA respondió, datos extraídos con éxito. Cifrado completado. Copia almacenada en servidor paralelo, indetectable por Helios. Mientras tanto, el operador Alfa percibió la anomalía. Giró con velocidad felina, pero 809 ya estaba en la siguiente sombra, con el chip seguro en su mano. Impresionante, pero no suficiente, murmuró el operador Alfa, como si hablara consigo mismo. 809 no podía quedarse. El almacén estaba a punto de cerrar la operación y, con ella, cualquier oportunidad de escapar sin dejar evidencia física. Con pasos medidos, y usando la cobertura de los guardias distraídos y Paaka, se dirigió hacia la salida secundaria. Paaka proyectó un plan de ruta en su lente, ruta de escape óptima, 17 segundos hasta punto de extracción. Ningún guardia en trayectoria. Se recomienda desplazamiento en sigilo total. 809 siguió la indicación. Una última mirada al operador Alfa, que aún evaluaba los contenedores, y desapareció en la oscuridad. Horas después, desde un lugar seguro, 809 revisó los datos extraídos, identificó el país financiador de la operación de armas, confirmó conexiones con operadores ocultos de Helios, y aseguró la información crítica para que el DDD tomara decisiones estratégicas sin que la operación fuera descubierta. El mundo, una vez más, estaba protegido, pero Helios no había sido derrotado. Solo había sido observado y contenido. 809 se recostó, ajustó su capucha y miró la ciudad iluminada a lo lejos. Sabía que esto era solo un episodio más de una guerra silenciosa, y que la próxima misión sería aún más peligrosa, porque Helios ya estaba planeando su siguiente movimiento, y él estaría allí para enfrentarlo.